Tengan buen día a todos y a todas. Nos encontramos en la última semana de la fase número 1, es decir, en la semana 7. Nos mantenemos siempre en la unidad número 2 y el contenido es noción de átomo y molécula. Les recuerdo que usted tiene que leer y analizar detenidamente la guía para que pueda responder fácilmente las tareas de la semana. Tenemos una breve introducción que no la voy a leer, pero que nos está mencionando acerca de las sustancias y todo lo que nos rodea, que es lo que está compuesto por muchos átomos. Y ahí nos mencionan ejemplos acerca del carbono. El carbono es un elemento de la tabla periódica que se representa por el símbolo de la letra C. Y ahí se está mencionando en la figura número 1 dos combinaciones cristalinas del carbono representado por lo que es el grafito, que es lo negro, ¿verdad? Con lo que se utiliza para escribir, para pintar en el lápiz, y el diamante. Estas son dos representaciones de lo que es el átomo de carbono. Y ahí pueden ver, generalmente los átomos se combinan entre sí para producir miles de moléculas diferentes. Las uniones que se establecen entre los átomos son los pilares del mundo en que vivimos. Tenemos lo que es un átomo y molécula. El átomo, la palabra fue definida en el siglo V a.C. por el filósofo griego Demócrito, quien dijo la idea acerca de que la materia está formada por muchas partículas pequeñas e indivisibles, y lo llamó átomo. Pero no fue muy aceptada esa idea hasta que allá por 1808 el científico inglés John Dalton formuló una definición más precisa de las unidades indivisibles con las que está formada la materia y a la que se le llama átomo. Y ahí se menciona los elementos están constituidos por partículas que son extremadamente pequeñas, siendo los átomos. O sea que en la tabla periódica encontramos diferentes átomos representados en cada elemento. Por ejemplo, tenemos el hierro, tenemos el helio, tenemos el oxígeno, etcétera, y muchos más. Todos los átomos de un mismo elemento químico son idénticos, puesto que tienen igual tamaño, masa y propiedades químicas. Los átomos de un elemento son diferentes a los átomos de los demás elementos. En cambio, una molécula es un grupo de átomos que presenta todas las propiedades físicas y químicas de una sustancia y se encuentra formada por dos o más átomos. Es decir, que una molécula es la unión de dos o más átomos o elementos, y estos pueden ser iguales o pueden ser distintos. Los átomos que forman las moléculas pueden ser iguales, como ocurre con la molécula del elemento oxígeno, que cuenta con dos átomos de oxígeno, o distintos, como la molécula del agua, por ejemplo, que posee dos átomos de un elemento del elemento hidrógeno y uno del oxígeno. Veamos la figura. Aquí tenemos lo que es la molécula del oxígeno. Este subíndice 2 me está diciendo que son dos átomos de oxígeno, y aquí los podemos ver. Aquí está un oxígeno y aquí está otro oxígeno. Esos me están formando una molécula, porque una molécula es la unión de dos o más átomos. Y aquí vemos en la parte derecha lo que es una molécula del agua. Acuérdense que esa sería la representación del agua. Este subíndice 2, porque me está diciendo que hay dos átomos de hidrógeno. Aquí vemos uno y aquí vemos el otro.
y un átomo de oxígeno, ahí lo vemos. Un átomo es la partícula más pequeña en que un elemento químico puede ser dividido, sin perder sus propiedades químicas. Vemos también lo que son partículas subatómicas, es decir, que se encuentran adentro del átomo, y estas son tres: los electrones que tienen carga eléctrica negativa, los protones que tienen carga eléctrica positiva y los neutrones que no poseen ningún tipo de carga, sino que son neutros. Y lo que diferencia un átomo de otro es la relación que se establece entre estas tres subpartículas. Y están representados con la siguiente simbología: protones con P positivo o también con una letra E pero positiva. Tenemos lo que son los neutrones y los electrones. Vean la simbología que poseen. Me están diciendo la carga, el tipo de carga eléctrica que estos poseen. Y ahí estamos viendo un modelo de un átomo. También a veces lo vemos de las siguientes maneras. Podemos ver un átomo de la siguiente manera. En la corteza externa se encuentran orbitando lo que son los electrones. En el núcleo encontramos los protones y los neutrones. Tenemos lo que es definición de molécula cuando se unen átomos de diferentes elementos o de un mismo elemento. Se forman las moléculas. Por lo tanto, las moléculas son la unión de muchos átomos. Y ahí nos están mencionando un ejemplo de una comparación de cómo se pegan los ladrillos en una pared. Están siendo unidos. Ahí vemos ejemplo de una molécula de agua, pero en este caso es una gota de agua que está formada por muchas moléculas. Tenemos el apartado Ponte a prueba, que es donde usted va a empezar a copiar en su cuaderno de ciencia, que usted tiene que subrayar lo que se le está pidiendo. Y para contestar, usted tiene que leer detenidamente la guía. Recuérdense que el apartado Ponte a prueba no tiene ponderación y las respuestas se encuentran en la parte de acá abajo. Tenemos lo que es el apartado C, tareas de la semana, lo que tiene ponderación. Dice molécula inquieta. Usted va a realizar el siguiente experimento, va a necesitar lo que son estos tres materiales. Si no tienen colorante natural, entonces pueden utilizar este polvito de refresco. Aparece el procedimiento. Algo bien importante es que usted no va a remover, sino que ahí va a dejar que él solo se empiece a mezclar cuando usted agregue lo que es el colorante. Cuando observa lo que sucede, recuerden algo bien importante, que ustedes tienen que tomar fotografía para evidencia de que usted realizó el experimento. Tiene que tomarle foto a ese experimento y va a responder las siguientes preguntas. Explica por qué se evidencia que las moléculas del agua se encuentran en constante movimiento. Y 2, ¿qué sucedió con el colorante? Tiene que responder. Y número 3 dice, bueno, esta sería la actividad 1 que va a realizar el experimento. Que sería B, la actividad B, que usted va a responder lo que son los siguientes preguntas. Y como sé que aquí está como número 3 de lo aprendido de esta guía, rellena los cuadros que completan las palabras que encuentres en la sopa de letras. Estas palabras usted las puede encontrar de manera
vertical, ya sea de derecha a izquierda o puede ser de izquierda a derecha. También las puede encontrar de manera vertical, ya sea de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Puede encontrar las palabras. También las puede encontrar de manera diagonal, es decir, de abajo pero en diagonal hacia arriba o de arriba hacia abajo en forma diagonal. De esas formas puede encontrar las palabras, las puede repintar cada palabra con un distinto color si usted desea. Y eso sería la última actividad de el apartado C. Recuerden acatar todas las medidas de bioseguridad que nos brindan, sintonizar el día martes la teleclase y hacerle caso a sus papitos. Hasta la próxima.